Santo, te agradecemos esta tarde por tu misericordia, por tu gracia, porque nos has cuidado hasta aquí. Como dice tu palabra, podemos decir hasta aquí nos ayudó Jehová. Y Señor, en medio de todo esto, Señor, tu palabra es nuestra presa. Nosotros estamos dispuestos a escuchar de ti, por eso nos reunimos por medio de las redes, en todos los estudios que damos aquí en Gracia, en la iglesia. Pero Padre, te pedimos de manera especial que tú abras nuestro corazón y nos puedas enseñar todas las cosas que están en tu palabra. Porque cada cosa que sucedió, que tú permitiste que esté narrada, descrita en tu palabra, es una enseñanza de vida para nosotros. Y el evangelista, cuando estuvo haciendo su evangelio, Señor, él se concentró en hablar de ti, de tu naturaleza, de las cosas hermosas que tú tienes para tus hijos y de la manera en la que tú te relacionas, cómo es que tú reconstruyes a las personas, cómo es que tú, Señor, restauras, perdonas y vuelves a levantar a los caídos, Señor. Gracias porque por este evangelio podemos ver a un Jesús más cerca de cada uno de nosotros. Y por eso te alabamos y te bendecimos. Bendice este estudio en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a hacer, ahora sí me da el tiempo para hacer simplemente, como de costumbre, hago la lectura de los primeros 11 versículos y entramos al estudio de lleno. Nos vamos a detener en algunas cositas, que son importantes para clarificar bien el panorama y cómo es que el escenario se presenta. Es bastante difícil para una persona que hace, que tiene la tarea de resumir en pocas líneas bastante historia. Tiene que cogerse de diferentes lugares para tratar de resumir y no perderse nada, pero resumir eventos en 2-3 líneas o en 2-3 párrafos. Pero ahora vamos a estudiar un poquito más detenidamente para entender el panorama del por qué las cosas suceden como suceden y cómo es que Jesús no le dice a su mamá, y etcétera de cosas que vamos a ver ahorita. Entonces nos vamos a detener en algunas cosas, pero primero sí vamos a leer desde el versículo 1 en adelante hasta el versículo 11. El Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice, Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná, de Galilea, y estaban allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús, sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo a los sirvientes, Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta el tope, hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha en vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, el vino de menor calidad. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. De cajón nomás, para llamar la atención aquí, es que en todo el Evangelio de Juan, el evangelista que escribe este Evangelio no menciona el nombre de la madre de Jesús. Siempre se refiere a él, a María, como la madre de Jesús o la madre del Señor, la madre de Jesús. ¿No? Yo creo que Juan, captó claramente cuando Jesús estaba crucificado y le dice, mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. O sea, esa separación, ¿no? De alguna manera, Jesús la logra concretar en la mente del evangelista. Por eso es que el evangelista, y este es el único caso en donde María está haciendo algo que los evangelios narran. Y básicamente lo que hace María es decir, bueno, hagan lo que Jesús dice. Vamos a estudiar por qué, en qué contexto lo dice, ¿no? Pero lo interesante de esto es que Juan, el evangelista, nunca llama a la madre de Jesús María. Siempre dice la madre del Señor, o sea, como haciendo una diferenciación bastante específica, ¿no? Y esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque a veces se quiere sacar
o se quiere penetrar a un versículo para hacer eisegesis, lo que significa que le queremos dar una interpretación que el versículo no está dando, ¿no? Queremos agregar algo que el texto no nos está diciendo. Entonces, primeramente, para examinar el escenario de lo que estaba pasando, ¿ya? El escenario de las bodas, este escenario ocurrió como a 100 kilómetros de Betania, ¿de acuerdo? Estaba lejos, como a 3 días de camino. En esa época a Jesús le gustaba caminar. Entonces, en Caná de Galilea, ¿no? Y era un pueblo situado a pocos kilómetros de Nazaret, ¿ya? Básicamente Jesús fue criado en Nazaret, pero todos sabemos que Jesús nació en Belén, ¿no es cierto? Pero se crió, según el evangelista Lucas, se crió en Nazaret, ¿no? Entonces, algunos calculan que de Betania a Caná había una distancia de por lo menos 100 kilómetros. Digamos que de aquí de Lima hasta Asia, el Boulevard Asia, el balneario Asia, ¿no? A unas casi hora y media, 2 horas por carretera en auto. Aproximadamente hora y media, ¿no? Entonces, estos 100 kilómetros de alguna manera demandaba que caminando y descansando, ¿no? Por lo menos tomaría 3 días de camino, ¿no? Entonces, de seguro Jesús sabía que este matrimonio iba a realizarse y por eso viajó casi 3 días para asistir a esta boda. Entonces, esto nos muestra básicamente, hermanos, la importancia que Cristo le da al matrimonio, ¿ya? Al matrimonio como tal. El matrimonio está establecido por el Señor. No es una especie de asociación civil únicamente. El matrimonio, a la luz de la palabra de Dios, está establecido por Dios mismo. Entonces, Jesús le da la importancia de vida al matrimonio y asiste al matrimonio. Entonces, esto nos demuestra que para Jesús es importante la celebración del matrimonio como tal. Entonces, la pregunta sería, ¿nosotros le damos la misma importancia al matrimonio? ¿Tenemos el mismo concepto que tiene Dios respecto al matrimonio nosotros? ¿No? ¿Cómo actuamos, cómo reaccionamos frente al matrimonio? Y esto es para simplemente poner nuestras barbas en remojo, ¿no? Porque ahora en la sociedad moderna, en la actualidad, se permiten muchas cosas paralelas al matrimonio que no es el matrimonio. Y básicamente el matrimonio es una institución bendecida por el Señor. Entonces, en el verso 1, de alguna manera, podemos ver de que el matrimonio era entre personas que tenían hasta cierto punto algún parentesco con María, con la madre del Señor, ¿no? ¿Por qué? Porque el proceder de María, el carácter de María que tenía respecto a los siervos, de acuerdo, de alguna manera manifiesta un sentido de responsabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque ella se dio cuenta cuando el vino faltaba. Entonces, ella dijo, ya no hay vino. Entonces, por esto se entiende, se sobreentiende de que María estaba de alguna manera comprometida. Tal vez María previamente ya estaba en la casa antes de que se celebre la boda, haciendo todos los preparativos. Entonces, por eso es que se puede entender que María ya estaba ahí. ¿Por qué también se puede entender esto? Porque, por ejemplo, los verbos en el griego original, cuando dice se hicieron unas bodas y estaba ahí María, estos verbos indican, ¿no? En el griego indican que el matrimonio se realizó en un tiempo determinado. Es decir, que durante todo ese tiempo María ya estaba allí con ellos, haciendo todos los preparativos. Entonces, es posible que María haya llegado con anticipación, de alguna manera, ¿no? Y le habían encargado que coopere para que todo esté en orden cuando empiece el banquete, cuando empiecen a servir el vino, cuando empiecen a hacer las comidas, cuando empiecen a hacer todas estas cosas. Entonces, podemos imaginar a María de alguna manera encargándose de la organización de todas las cosas. Las mujeres siempre tenían este talento, incluso cuando Jesús visita a las hermanas de Lázaro, ¿no? Marta y María también ellas estaban preparando toda la cena para que el Señor, cuando el Señor los visitaba. Entonces, ella fue la que se dio cuenta que no había vino, lo cual es un indicativo de que ella sí estaba pendiente de las necesidades que se podían dar en plena boda, ¿ya? Entonces, ahora, lo que tenemos que tener en cuenta, hermanos, es que la celebración de la boda en la época de Jesús, ¿de acuerdo? No era un matrimonio como ahora, que está el vocal del municipio, te casa civil, te casa religioso, la fiesta, el brindis y de ahí a la luna de miel y chao. No era así en esos tiempos. En esos tiempos la celebración duraba hasta 7 días y de repente un poco más. Entonces la celebración era prácticamente una semana, ¿no? Una semana duraba la celebración de la boda. Entonces, sin embargo, también hay que notar lo siguiente, ¿no? Que cuando Jesús convierte el agua en vino, ¿no?
El evangelista está diciendo que este fue el principio de las señales de que Jesús hizo. O sea, el primer milagro que Jesús hizo fue la conversión de agua en vino, ¿no? Y aparte de los otros 35 milagros más que hizo a lo largo de su ministerio, que están registrados en los evangelios. Entonces, para hablar un poco del matrimonio de la época y cómo se realizaban las cosas, les voy a dar más o menos el cuadro completo. Entonces, las parejas que querían casarse, ¿ya?, se desposaban con anticipación. ¿Qué significa desposarse? Básicamente significa comprometerse. Es decir, se comprometían verbalmente por medio de presentes o de regalos. Para esto, los familiares de ambos, del novio y de la novia, intercambiaban regalos, ¿no? Intercambiaban regalos, ¿no? Y entre los novios también se daban regalos. Entonces, al aceptar estos presentes, estos regalos, ya se consideraban el uno para el otro separados. Esto era el desposorio, estaban desposados, es decir, estaban separados, las familias acordaban que los hijos se iban a casar, empezaban a intercambiar regalos, fijaban una fecha y hasta que se celebraba la boda cada uno vivía en su casa. Entonces, no vivían juntos, estaban separados los que estaban desposados. Entonces, la boda se realizaba mucho después. ¿Cuál era el proceso? El novio llevaba a la novia a su casa o a la casa de su padre acompañando, y a él lo acompañaban sus amigos, y de repente un grupo de músicos tocando, ¿no?, los instrumentos con algarabía, con jolgorio, haciendo fiesta, iban a recoger a la novia, ¿no? Y todo el camino de la casa de la novia hasta la casa del novio, o de repente la casa del padre, donde a veces el novio preparaba un lugar para su novia en la casa del padre, de su papá, iban como en procesión, ¿no?, cantando y haciendo bastantes cosas, con músicos y con amigos y gran algarabía. Entonces, cuando llegaban, se hacía el primer banquete, ¿no? Era un almuerzo enorme para los invitados, ¿no? Y esto duraba, como ya dije hace un ratito, 7 días, y dependiendo, podía durar un poquito más. Entonces, durante todo ese tiempo se comía, ¿de acuerdo?, y se bebía mucho, ¿no? Entonces, y al final de las celebraciones, el novio entraba con la novia en sus aposentos y era consumado el matrimonio. Pero el contexto es de que la celebración de la boda duraba 7 días como mínimo, ¿no? Entonces, según algunas fuentes rabínicas, o sea, algunas personas que son historiadores y han testificado de esto, se sabe que los invitados llegaban y se volvían a sus casas dependiendo, ¿no? O sea, como la celebración era una semana, iban algunos, se regresaban a sus casas en la tarde-noche, pero algunos que estaban comprometidos con toda la organización de la boda, pernoctaban ahí, se quedaban ahí ayudando a las familias del novio, que era el anfitrión de toda la celebración. Entonces, únicamente los que habían tomado parte en el cortejo de la esposa debían permanecer en la fiesta toda la semana. Entonces, las celebraciones no eran una borrachera imparable, no era eso. Simplemente almorzaban, cenaban, compartían y estaban así, ¿no? Y celebrando, brindando con el vino, ¿no es cierto? Pero no era pues una borrachera. Entonces, en ese sentido, el vino siempre tenía que estar disponible, no podía faltar, ¿no? Algunos estudiosos han encontrado pruebas de que la provisión de vino también dependía hasta cierto punto de los regalos que hacían los invitados. O sea, algunos invitados que llegaban también llegaban con sus odres de vino para compartir el vino que querían querían llevar para la celebración de la boda, ¿no? Entonces, y hacían también regalos, llevaban regalos, pero también llevaban vino. Y hasta cierto punto, de alguna manera, esto se puede contrastar con costumbres judías de los tiempos de Jesús, ¿no? Eso ustedes los pueden buscar. Entonces, posiblemente, ¿no?, y esto es una especulación, pero posiblemente, ¿no?, Jesús y sus discípulos, a causa de la condición que tenían de haber caminado 3 días, etcétera, de que empezó Jesús el ministerio, ¿no? Después, recordemos que el evangelista Juan está narrando el ministerio de Jesús después del bautizo. Ojo, ya ha pasado algunos elementos han pasado ya. Entonces ya Jesús estaba en pleno ministerio ejerciendo, y de repente, a causa de su condición, ellos no habían podido cumplir con este requerimiento, con este requisito o con este aporte de llevar un poco de vino, y de repente por eso había escasez. Porque aparte de los convidados a las bodas, a veces habían algunos coladitos, pues, ¿no? Alguien que estaba por ahí, oye, ¿qué pasó? ¿Se está casando? ¡Ay, vamos! Y entonces había más gente de la gente que debía estar. Y en ese momento es cuando se dan cuenta que no había vino. Ahora,
Como un paralelo de estos 7 días que duraba la celebración, podemos entender en la mente del apóstol, o sea, en la mente de Juan, el apóstol que escribió el Apocalipsis también, que en el Apocalipsis él narra las bodas del Cordero y que sucede durante 7 años, durante la gran tribulación y la tribulación y la gran tribulación. Es interesante, ¿no? Que el evangelista también hace, cuando escribe el Apocalipsis, también está hablando de las bodas del Cordero, ¿de acuerdo? Y su narrativa concuerda de que durante el periodo de 7 años, que es la última semana de Daniel, se están celebrando las bodas del Cordero, como un tipo, digamos, según la tradición judía, de que la celebración del matrimonio era de 7 días. Entonces, hay diferentes interpretaciones al respecto de la cena de las bodas del Cordero en Apocalipsis, ¿no? Pero si se realiza aquí en la tierra o en el cielo, no podemos saberlo, ¿no? Pero en la continuidad de lo que habla Apocalipsis, después de las bodas viene la cena de Dios. Y básicamente esta cena que habla el capítulo 19, el versículo 17, es cuando el Señor baja con su caballo blanco y hay una matanza espantosa en la tierra. Él y sus ángeles y sus santos van a combatir. Y a eso le llaman la cena de Dios. Es impresionante. Simplemente lo digo como un adelanto. El pastor Fernando yo sé que va a estar enseñando al respecto, ¿no? Pero lo digo como para meditar. Entonces continuamos. Primero, la invitación de Jesús y a sus discípulos en el verso 2. Jesús aceptó gustosamente ir al matrimonio. Y esto es un reflejo de que Cristo no era un religioso puritano solitario, ¿de acuerdo? Apartado de las masas como los rabinos tradicionales de la época, que no se juntaban con la plebe, ¿no? Los rabinos paraban con sus filatelias y así nomás, caminando nomás, así ostentando su vestimenta y ostentando sus títulos y sus nombramientos, pero no se relacionaban tan directamente con el pueblo, ¿no? Acuérdense que incluso hasta a los de su mismo pueblo, ellos les tenían cierto tirri, no sé cómo llamarlo. Entonces, sin embargo, el apóstol Pablo también era como de la manera de pensar de Jesús, ¿no? Si ustedes leen, no voy a leerlo porque será muy extenso, si ustedes leen Colosenses 2 del 16 al 23, Pablo está hablando básicamente de lo que como cristianos podemos hacer y no podemos hacer, ¿no es cierto? Según nuestra conciencia, ¿no? En 1 Timoteo 4, del 3 al 5 también, ustedes los pueden buscar, ¿no? Entonces, podemos aprender a raíz de la actitud de Jesús respecto al matrimonio, podemos aprender lo siguiente. Primero, nuestras actitudes frente a los incrédulos, es decir, un carácter puro en mostrar compasión por los que no conocen a Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nosotros como cristianos nos invitan a participar de algunas cosas y nosotros tenemos que tener un discernimiento bastante elemental y básico y digamos inquebrantable hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque nosotros somos luz y sal. Si te invitan a un matrimonio católico, por así decirlo, bueno, juzga tú según tu conciencia si puedes ir al matrimonio. Pero yo personalmente les digo, si a mí me invitan una pareja de homosexuales a su matrimonio, no iría, porque no quisiera ser partícipe no puedo celebrar algo que está contra la ley de Dios. Entonces cada uno tiene que juzgar conforme a su conciencia la participación que nosotros como cristianos tenemos respecto a las invitaciones que las personas que no son cristianas, pero que son amigos nuestros, nos invitan, nos hacen ofrecimientos de invitaciones. Tenemos que tener un carácter aplomado, ¿no es cierto? Un carácter puro para mostrar compasión, pero también determinación. Segundo, tenemos que tener conciencia de la participación de las invitaciones por los incrédulos, pero con un discernimiento y un buen entendimiento, porque tampoco el Señor nos llama a aislarnos de todos. Jesús fue a una boda común. La boda de Caná eran simplemente 2 fulanos, por así decirlo, que se estaban casando y punto. No representaba mayor protagonismo. Ni siquiera se nombra el nombre del novio ni el nombre de la novia, ni siquiera de la familia. Básicamente el evangelista está narrando la boda por el milagro, ¿no? Y el milagro básicamente era para certificarle a sus discípulos, primeramente, que Jesús era el Mesías, porque hasta ese momento solamente habían escuchado el testimonio de Juan el Bautista. Entonces, por último, lo que aprendemos acerca de la actitud de Jesús respecto a la invitación, por último, la integridad personal, es decir, establecer la diferenciación o la diferencia por elección y no por prohibición. ¿Qué quiero decir con esto? Alguien te invita a un lugar y de repente te sirven un trago o te invitan un cigarro o qué sé yo. Entonces, nosotros simplemente decimos, no, gracias. ¿Y por qué? No, es que yo no tomo, o no, yo no fumo. ¿Pero por qué? Tu religión. Entonces, nosotros tenemos que profesar
que por elección personal, porque en realidad nada de esto está prohibido. La Biblia no prohíbe, no hay un versículo en la ley del Antiguo Testamento que dice no fumarás, ¿no? Y tampoco dice no tomarás, ¿no? Y yo les aseguro que en las bodas Jesús tal vez estuvo tomando vino también, como todos los invitados, ¿no? Entonces, pero tenemos que tener este discernimiento, ¿no? Y cada vez que seamos expuestos de alguna manera a un predicamento de no saber qué decir, lo que tenemos que mostrar es que nosotros decidimos decir no por elección, porque decidimos no hacerlo, por no participar, no por mi religión, ni porque mi religión me lo prohíbe, o porque de repente me ve el pastor, o porque de repente me ve mis amigos. No, simplemente por una elección personal, que la gente vea que tenemos dominio propio, ¿no es cierto? Esto no significa que no puedas brindar, de repente sí, puede un brindis y está bien, y ya, pero esa religiosidad es la que Jesús de alguna manera rompió cuando fueron a las bodas, porque en las bodas se bebía vino y durante 7 días. Entonces, ¿qué pasó cuando comenzó a faltar el vino? El versículo 3, el asunto del vino. Entonces, cuando comenzó a faltar el vino, ¿ya? María le dice a Jesús, no hay vino. Ahora, María le ha podido decir a cualquier otra persona, pero le dijo a Jesús, no hay vino. Entonces, imagínense el escenario. Algarabía, una mesa grande, cenando algunos en la mesa, otros parados, algunos niños corriendo, de repente los músicos haciendo música y se acabó el vino. No describe en cuál de los días el vino se acabó. De repente se acabó al tercer o cuarto día de la celebración. Estamos recordando que la boda se celebraba durante 7 días. Entonces no sabemos en qué momento se acabó el vino. La Biblia, el evangelista no lo narra, pero se acabó el vino. En algún momento determinado se acabó el vino. Entonces, ¿por qué María le dice a Jesús, no hay vino? Ahora, esto es posible porque tal vez Jesús era el hermano mayor de sus hermanos y sus hermanas, ¿no? La Biblia no narra cuántos hermanos y hermanas tenía Jesús, pero sí sabemos los nombres de algunos de ellos, sobre todo los varones. Entonces, como hijo mayor, aquí de repente Jesús corría con las responsabilidades de repente de apoyar a la madre, porque tal vez, como ya José, el esposo de María, ya no figura en la narrativa de los evangelios, algunos teólogos especulan de que José ya había muerto o algo por el estilo, porque después ya no se menciona a José cuando Jesús empieza su ministerio. Entonces es posible que María estaba acostumbrada a que cada vez que había un problema en la casa, Jesús pues solucionaba todo, ¿no? ¿Por qué? Porque él era carpintero, de repente vendía una mesa, vendía una silla, vendía algo, y con eso generaba ingresos para la familia. Recuerden que Jesús empezó su ministerio como a los 33 años aproximadamente, ¿no? Entonces, de alguna manera, toda su adolescencia y también su juventud se la pasó trabajando, ¿no? Proveyendo para la familia. Entonces, no es que María de alguna manera se dirigió directamente a Jesús, sino que era de repente por la costumbre familiar. En el núcleo del hogar de Jesús, con su madre y sus hermanos, Jesús era el hermano mayor. Y era natural que su mamá, como era el mayor, le diga, no hay vino. Entonces, de alguna manera, esto podemos entenderlo así. Entonces, tal vez tenía la costumbre de mandar a Jesús a que solucione tareas importantes de la familia. Entonces, ya dije que no se menciona a José, su esposo, ¿no? Porque posiblemente había muerto, y Jesús era el hijo mayor y hacía las cosas en beneficio de la madre y sus hermanos. Entonces, hay algunas consideraciones que tenemos que tener aquí. Por ejemplo, la falta de vino era considerada una falta grave cuando en plena celebración se acababa el vino. ¿Ya? Algunos estudiosos incluso pueden replicar que hasta pudieran haber de alguna manera procesos legales o algo así. ¿Por qué? Porque era un insulto que se acabara el vino. O sea, era una cuestión que no podía suceder. Tenía que haber vino siempre hasta el final. ¿Ya? Y el discurso del maestresala de alguna manera revela de que al principio sacaban el buen vino y después cuando ya estaban todos picados, en el cuarto o quinto día ya sacaban el vino de menos calidad y así ya nadie se daba cuenta, ¿no? Pero en realidad el vino se acabó. No sabemos en qué día, ¿no? En el tercer o cuarto día, pero el vino se acabó. Entonces, ¿qué pasó con esto, no? La falta vino porque ya no había vino, se asustaron todos, ¿no? Y la falta de vino podría indicar que los padres del novio eran de pocos recursos, lo cual era un mal testimonio, ¿no? O de repente llegaron muchos no invitados a la fiesta y por eso estaba faltando el vino. Entonces, algo así no podía pasar. Era vergonzoso para los padres del novio, ¿no? Porque ellos eran los anfitriones de la boda. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, sin embargo,
¿Ya? En el versículo 4, Jesús estaba consciente de la situación, ¿no? El vino era el principal ingrediente para la celebración. El Señor, ¿no? Y esto es una enseñanza para nosotros, el Señor no va a dudar en proveer lo necesario para cada ocasión, ¿no? O sea, si el Señor proveyó vino para una boda en un momento determinado, ¿cuánto más puede proveer en situaciones más difíciles para nosotros? ¿No? Pudiera considerarse trivial que Dios proveyera vino para que sigan tomando en la boda, pero el Señor lo hizo por un sentido de compasión, ¿de acuerdo? Entonces, si Dios proveyó vino para esta situación, que entre comillas es irrelevante con respecto a la doctrina de la salvación, ¿de acuerdo? ¿No? Entonces, imagínense cuánto más puede hacer el Señor por nosotros cuando estamos pegados al Señor, ¿no? El Señor puede proveer lo que se necesite y lo que necesitemos cuando Él decida que lo necesitemos, que lo necesitamos. Entonces, Él puede proveer para cada situación de nuestra vida. Ahora, cuando Jesús dice, literalmente, cuando le responde a María, su madre, le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿No? En el griego original, básicamente, se lee así. Jesús le dice, ¿qué a ti y a mí, mujer? ¿No? Ahora, la Nueva Biblia Latinoamericana lee así. Mujer, ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora. Ahora, el apelativo mujer, ¿no? Cuando Jesús le dice a su mamá, ¿qué tienes conmigo, mujer? No era despectivo para la época, sino más bien era cortés. Era una manera de llamar cortésmente a una persona, ¿no? Y Jesús está hablando cortésmente con su mamá y le está diciendo, ¿qué tienes conmigo, mujer? No era despectivo, ¿no? En otras palabras, le dijo, mujer, ¿a nosotros qué nos importa? ¿O qué tiene que ver esta situación con nosotros? ¿No? Jesús tal vez, no sé si decirlo, ¿no? Pero probablemente, ¿no? Cansado de siempre proveer para la familia en todo tiempo, ahora está en una boda y también su mamá le dice, no tienen vino, haz algo, por favor. Y Jesús le dice, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Sin embargo, el Señor muestra misericordia, ¿no? Y hace automáticamente un milagro ahí, que fue uno de los primeros, ¿no? Entonces, Jesús así establece una nueva relación con su madre, ¿no? Al empezar su ministerio. No le dijo, ¿qué tienes conmigo, mami? O ¿qué tienes conmigo, mamá? No le dijo eso, le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? O sea, en otras palabras, no te preocupes. O sea, esto no tiene nada que ver con nosotros, pero bueno, vamos a ver qué cosa hizo el Señor después. Entonces, cuando dice, aún no ha llegado mi hora, hay dos posibles alusiones. La primera alusión es que de repente se esté refiriendo a su sacrificio, porque Jesús sabía desde el principio que Él vino para sacrificarse por la humanidad y para perdón de nuestros pecados. Pero también pudiera ser de que Jesús estaba diciendo, aún no ha llegado mi hora de manifestarme como Mesías al pueblo. O sea, todavía no quiero hacerme famoso. Todavía no quiero que se me reconozca como Mesías. Estas dos alusiones están prácticamente o caben prácticamente en la interpretación de la respuesta de Jesús cuando dice, aún no ha llegado mi hora. Puede haberse referido a estos dos elementos, a estos dos contextos. El primero es que no ha llegado a la hora de su sacrificio, ¿no? Tenían que pasar mucho, como 3 a 4 años. Y segundo, no quería manifestarse como Mesías todavía, ¿de acuerdo? Entonces, sin embargo, también estaba evidenciando, ¿no? De alguna manera, de que a él nadie lo puede manipular ni le puede obligar a hacer milagros, ¿no? Jesús actuó de manera voluntaria. Entonces Jesús le está diciendo a su mamá que no era el momento de manifestarse como Mesías tal vez al mundo, y por eso le dice, aún no ha llegado mi hora. Entonces tengamos en cuenta que aunque fue un milagro, un gran milagro, la conversión de agua en vino, ¿no? Esto no lo hizo famoso a Jesús, ¿no? Se narra la conversión aquí en el Evangelio, es el único Evangelio donde se narra la conversión de agua en vino, pero esto no hizo famoso a Jesús. Básicamente este milagro se dio para que los discípulos testificaran de que Él era el Mesías, porque al final leemos, y sus discípulos creyeron en Él. Es decir, sus discípulos, los que empezaron a seguir, Pedro, Andrés, Juan, Felipe, Natanael, certificaron por medio de este milagro que este Jesús, hijo de María, era el Mesías, al menos primeramente para ellos. Entonces, esto es importante notarlo. Entonces, como dije, no fue un gran milagro, no lo hizo famoso a Jesús. Sin embargo, el maestresala no sabía de dónde habían traído ese vino. Entonces, él pensaba que de repente el padre tenía algún buen vino guardado,
¿no? Y que lo había tenido bastante tiempo ahí para, por si acaso se acababa, sacaban ese vino. Entonces, este milagro fue para testimonio a sus primeros discípulos de Jesús. Aquí es la primera vez en que se les llama a los discípulos de Jesús, se les llaman discípulos. Es interesante, ¿no? Entonces, básicamente aquí, según el contexto, están solamente los 5 primeros discípulos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los otros evangelistas no narran este incidente, ¿no? Ni Marcos ni Lucas no narran este incidente. Entonces, fue un milagro en un entorno de familia, no fue un milagro público, ¿no? Además, Mateo y Marcos en sus evangelios narran que Jesús comenzó su ministerio luego de la encarcelación de Juan el Bautista. Como que Mateo, Marcos y Lucas no estuvieron enterados del milagro que está narrando Juan. Entonces es como simplemente para hacer notar de que aunque fue el primer milagro de Jesús, no fue un milagro para hacerse famoso. Por eso Jesús dijo, aún no ha llegado mi hora. Algo familiar, fue una bendición para esta boda. Digamos que fue el regalo de Jesús para la boda que se estaba realizando. Ahora, cuando María dice, hagan todo lo que Él dice, María estaba autorizando a los sirvientes a que obedezcan a un invitado para que ellos no digan, ¿y por qué le vamos a hacer caso a este? ¿Quién es este Jesús? ¿Ha venido? ¿De dónde ha venido? De Nazaret. Qué lejos. ¿Y por qué le tenemos que hacer caso a Él? Entonces María, en el contexto, estamos entendiendo que ella tenía cierta responsabilidad en la organización del banquete y de algunas cosas, es la que se dio cuenta que no había vino, y por eso María le dice, hagan todo lo que Él dice. Básicamente, ¿por qué? Porque María estaba acostumbrada a decirle a Jesús, bueno, tenemos problemas, Jesús, ayúdanos. Y entonces, esto fue lo que estaba pasando. Entonces, María de alguna manera estaba autorizando a los sirvientes que obedezcan a un invitado para que ellos no digan quién es este, ¿no? Que nos puede dar órdenes. Entonces, no debemos tomar esto como un mandato divino de María, porque muchos, sobre todo el catolicismo, se agarra de estas pequeñas frases para idolatrar a María, ¿no? Y la convierten, sacando este versículo, la convierten en la madre de la evangelización, en la reina del cielo, en la intercesión, en la intercesora máxima, que es corredentora con Cristo, lo cual es una blasfemia, ¿no? Pero de aquí, básicamente toman para armar toda una arquitectura doctrinal, como el pastor bien enseñó el domingo en Pregúntame y te enseñaré, acerca de que la Iglesia Católica no solamente considera la palabra de Dios como única regla, sino que también aceptan al magisterio, la tradición, ¿no es cierto? La voz del Papa es voz de Dios, ¿no? La tradición, el magisterio y la Biblia, ¿no? Entonces, y en cambio los cristianos solamente tenemos la Biblia como autoridad máxima, ¿no? Pero muchos sacan de esto que dice María, hace todo lo que Él dice. Cuando María dice eso, insertan una sarta de doctrinas que no vienen al caso y elevan a María a la categoría de reina del cielo, que dicho sea de paso es uno de los nombres de las diosas fenicias de la antigüedad. Entonces, continuamos, ¿no? Jesús va a dar algunas indicaciones a los sirvientes. Entonces María muestra la confianza, ¿no? que ella tenía para creer que Jesús iba a hacer algo al respecto. Y esto es una actitud que tiene Jesús frente a nuestras necesidades. María sabía quién era Jesús, sabía que Él era el Mesías, porque el ángel se lo había dicho, ¿no? en su concepción, pero seguro no sabía que Jesús podía hacer tal magnitud de milagros, de convertir el agua en vino. Aquellos de ustedes que conocen la fermentación pueden concordar conmigo de que del agua es prácticamente imposible que salga vino, porque el agua no se fermenta. Del agua lo único que sale es musgo, ¿no es cierto? Y protozoarios, si es que el musgo pasan bastantes años. Nada más. Pero convirtió Jesús el agua en vino. Y esto es un milagro grandioso, ¿no es cierto? Pero tal vez María no sabía que Jesús tenía ese poder para hacerlo, ¿no? Entonces, Jesús sabe qué cosa es lo que tiene que hacer, ¿no? Él básicamente no tocó ni siquiera el agua. Él dijo, llenen las tinajas, y ni bien estaba llena, dijo, sácala ahora y llévala al maestresala. Ni siquiera tocó el agua, para que vean el poder de Dios, ¿no? Solamente Él ordenó lo que tenían que hacer los sirvientes. Entonces, hablando de las tinajas, el versículo 6, ¿no? Las tinajas eran para el rito de la purificación. ¿A qué se llama el rito de la purificación? Ya lo hemos enseñado en la iglesia varias veces. Básicamente, en la época de los hebreos, en la época de Jesús, ellos no conocían el micromundo, no conocían las bacterias, no conocían las infecciones que venían por medio de la ingesta de microbios. Entonces, cada vez que iban a una celebración, habían unos cántaros que los llenaban de agua y los sirvientes, con una especie
bolo, de pocillo, agarraban y le echaban en las manos y la gente se lavaba las manos, y algunos tenían la costumbre de lavarle los pies a las personas. Cuando entraban a la casa, le lavaban los pies y las manos. A eso llamaban ellos el rito de la purificación. Y para eso estaban esas tinajas. Es decir, que las tinajas, entre comillas, eran llenadas con cualquier tipo de agua. Digamos que ellas eran llenadas de agua, pero no necesariamente el agua más potable que podía haber en la época. Simplemente era para lavarse las manos. Era para el rito de la purificación. Era agua del río tal vez, ¿no? O de pozo, pero no estaba completamente antiséptica, ¿no? Entonces, este ritual era básicamente por causa del desconocimiento que tenían ellos del micromundo, de los microbios, ¿no? Entonces, ahora, hablando de las tinajas, por las dimensiones eran un poco difíciles de limpiar. Tenían entre 60 y 90 litros. Es bastante. Meter el brazo y tratar de limpiar. Entonces, posiblemente en el fondo había musgo. Ustedes saben lo que crece cuando el agua no se cambia durante un buen tiempo. En el fondo le sale como una cosa verde, ¿no es cierto? Entonces, seguramente estaban llenas de musgo en el fondo porque siempre estaban con agua. Ahora, estas tinajas son un tipo de nuestra propia vida, si queremos darle una aplicación espiritual a esta narrativa, ¿no? Y de la vida de los demás también. Dios puede hacer milagros y puede a veces decirnos que hagamos algo para contribuir con un milagro. ¿Y por qué digo esto? Porque Jesús dijo, llenen las tinajas de agua. Él no las llenó. Ordenó a los sirvientes que llenen las tinajas de agua. Y las tinajas fueron llenas por los sirvientes. Entonces, Él no llenó las tinajas. Ahora, hablando del maestresala. El maestresala se sorprendió. ¿Quién es el maestresala? Él básicamente el anfitrión, el que organizaba todo. Él básicamente tenía a su cargo los potajes, ¿no? Que no faltara el vino, ¿no? Seguro Jesús ya lo había visto de alguna manera así como psicoseado, ¿no? Como que ahora, uy, ¿qué está pasando? ¿Ya no están sirviendo el vino? ¿Qué está pasando acá? ¿Dónde están los sirvientes? ¿Y qué fue de María? ¿Dónde está? Hay mucho alboroto, ¿no? Y no sabemos en qué día estaban, pero algo estaba pasando. De repente Jesús lo vio hasta preocupado. Entonces, tal vez, ¿no? Este maestresala no sabía cómo decirle al padre del novio, ya no hay vino. De repente estaba calladito, porque también él era uno de los encargados que tenía que darse cuenta que no había vino o que algo estaba faltando al momento de las celebraciones. Acuérdense que eran 7 días y almorzaban, cenaban y hasta desayunaban durante esos 7 días. Entonces el maestresala tenía que probar las comidas, tenía que probar las bebidas para ver si estaban en buen estado. El maestresala era el criado principal que tenía a su cargo a los sirvientes del padre del novio. Entonces, de alguna manera, ¿no? Pictóricamente hablando, se le puede comparar con Juan el Bautista, ¿no? Que fue quien preparó la manifestación del Mesías al mundo, ¿no? Esto simplemente es como una analogía, ¿no? Entonces, sin embargo, él quedó sorprendido por la calidad del vino. La calidad del vino era un vino de primera calidad, de unas tinajas que posiblemente estaban enmohecidas o de repente estaban llenas de musgo en el fondo. Sin embargo, Jesús transformó todo eso en el mejor de los vinos, de la calidad. Entonces, como para ya ir dándole, completando el cuadro, ¿no? Podemos obtener nosotros, hermanos, aquí una tipología respecto a las tinajas, ¿no? Básicamente, el cambio de agua en vino. Es decir, es imposible obtener vino del agua, como ya dije. O sea, el agua no se fermenta. Entonces, ha habido un cambio de naturaleza. El agua nunca se va a volver vino. Hasta donde yo tengo entendido, el vino solamente sale de la uva, ¿no? Y algunas veces de la manzana, la sidra tal vez, ¿no? Y la mayoría de los licores salen de la fermentación de algunas frutas, pero no del agua, ¿no es cierto? Entonces es una transformación total. Está transformando Jesús una sustancia en otra sustancia completamente diferente. Si bien es cierto, el vino también contiene agua, pero el agua no fermenta. Entonces, podemos entender una tipología para nuestras propias vidas y una aplicación. El cambio de la naturaleza del agua podría verse como nuestra conversión. Cuando nosotros recibimos al Señor y nos convertimos de nuestro viejo hombre y el Señor nos transforma en el nuevo hombre, ¿no es cierto? Las tinajas pudiéramos ser nosotros, ¿de acuerdo? El agua pudiera ser un símbolo del Antiguo Testamento, la ley de Moisés, que simplemente limpiaba por afuera. Pero el vino puede representar el símbolo del nuevo pacto. El nuevo pacto que el Señor estableció con nosotros. Jesús usó vino al momento de la cena. Y cuando Jesús hizo la cena con sus discípulos, en la última cena, antes de la pasión y la crucifixión, no solamente era una cena. Recuerden que estaban celebrando la Pascua.
Y en la Pascua ellos comían el cordero con las hierbas amargas y todos los preparativos y los panes sin levadura y todo lo que tenían que hacer y todo lo que ya estaba ritualmente establecido. Lo tenían que comer apresuradamente, tenían que hacer una serie de protocolos para cumplir con la Pascua. Y Jesús, esa es nuestra Pascua que fue sacrificada, dice el apóstol. Entonces, básicamente en la última cena no solamente se reunieron para tomar el vino. Tomaron el vino después de toda la cena. Imagino que habría un banquete, habría seguro un cordero, o había algo que estaban ahí, los discípulos habían preparado, ¿no?, en el aposento donde Jesús celebró la última cena o la última Pascua con ellos antes de su sacrificio. Y ahí también tomaron vino. Y Jesús dijo, este vino es la sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada, ¿no? Entonces es algo muy profundo para poder entenderlo, ¿no? Y cómo Jesús también de alguna manera contribuye para este matrimonio convirtiendo el agua en vino. Ahora, hablando del milagro, hermanos, lo que me llama la atención a mí es la rapidez del milagro. Es decir, Jesús demostró control total sobre la creación. Cuando dice sacad ahora, en el griego original es como dicen los chilenos, al tiro, o sea, rápido, ya. O sea, ni bien los sirvientes llenaron las tinajas de agua hasta el tope, ni bien el agua estaba hasta el tope, Jesús dijo, ahora saca el agua y llévala al maestresala. ¿En qué momento se convirtió en vino? No lo sabemos. Pero fue un milagro portentoso, porque es imposible, ¿no?, que el agua se transforme en vino. Jesús hizo un cambio de naturaleza en esa sustancia. Y eso es un tipo de nuestro nuevo nacimiento. Entonces, sacad ahora, cuando Jesús dijo sacad ahora, indica básicamente rápido, al tiro, ya, ahorita, saca. O sea, no fue un milagro que tuvo un proceso. Y Jesús ni siquiera tocó el agua, simplemente dijo, saca y lleva al maestresala. ¿Por qué el maestresala? Porque el maestresala era la persona indicada que tenía que probar los potajes para ver en qué estado estaban, ¿no? Ustedes saben, cuando al vino lo dejan descubierto o al sol, también se convierte en vinagre y ya es imposible usarlo como bebida, tal vez como para cocinar, sí, pero no como para brindar. Entonces, esto es una comprobación de la veracidad, o sea, esto es una comprobación de la veracidad que Jesús tiene sobre toda la creación, ¿no? Él convirtió algo, una sustancia, en otra, completamente distinta, ¿no? Y el maestresala se dio cuenta por la calidad que probó. Él dijo, ¿sabes qué? Todo esposo primero sirve el buen vino y luego, cuando ya han bebido mucho, saca el vino inferior. Pero tú has reservado el mejor vino hasta ahora. Posiblemente de repente en el 5.º día o en el 6.º día ocurrió el milagro, no lo sabemos. Pero era bastante difícil de que alguien conserve el vino bueno hasta el final. Y el maestresala se sorprende por la calidad del vino que le estaban haciendo probar. Porque los sirvientes llevaron al maestresala y dijeron, prueba a ver este vino. Y el maestresala, ni por aquí, que ese vino había salido de los cántaros que servían para la purificación, que ni siquiera era una agua, digamos, completamente para tomar. Era simplemente para lavarse las manos y para lavar los pies de los invitados. O sea, no tenía que ser completamente salubre, por así decirlo. Y sin embargo, esa agua Jesús la convirtió en vino. Imagínense ese portentoso milagro, ¿no? Entonces, todos, por medio del maestresala, tenían que ver que lo que estaban tomando era vino de verdad, ¿no? Entonces, esto es muy importante notarlo. Ahora, también hay algo importante, ya con esto estamos ya como cerrando el tema de hoy. Juan no narra en qué momento Jesús hizo el milagro, como ya lo mencioné. O sea, simplemente dice, falta vino. Pero su mamá dijo, falta vino, pero no dicen en qué día estuvo faltando el vino, ¿no? Y de alguna manera esto nos deja ver de que el Señor está pendiente, hermanos, de todas nuestras necesidades, ¿no? Pudiera ser trivial y decir, bueno, Jesús convirtió el agua en vino y ya, así nomás, ¿no? Y por ahí algunos también aprovechan esto para decir, Jesús tomaba vino, entonces yo también me meto mi bomba y ¿no? Me dedico al alcohol. Lo cual es nada que ver, pues, ¿no? Está fuera de contexto. Pero sin embargo Jesús proveyó vino para una boda al cual él fue invitado, que tampoco rechazó, que fue gustosamente y caminó casi 3 días con sus discípulos. Me imagino a Pedro, Juan, Andrés, Felipe, Natanael caminando con él hasta las bodas, ¿no? Y, o sea, fue pesado, ¿no? Y encima la mamá que le dice, no tienen vino, y Jesús le dice, mujer, pero esto no tiene nada que ver con nosotros. O sea, todavía no ha llegado mi hora, yo no puedo todavía actuar como el Mesías, aún no es el tiempo. Pero Jesús le hizo el favorcito a esta pareja y les proveyó
del elemento esencial, ¿no?, que no podía faltar en una celebración, lo cual indica la sensibilidad que tiene Jesús frente a nuestras necesidades. Si Jesús proveyó vino para una boda, que entre comillas es insignificancia con respecto a la salvación o a la doctrina de Dios, por así decirlo, y Jesús lo hizo, ¿cuánto más no va a proveer para nuestras necesidades, hermanos? ¿Cuánto más? Confiemos que el Señor va a tener todo lo que necesitamos en el momento adecuado en el que lo necesitemos. Entonces, para cerrar, tenemos varias aplicaciones aquí, hermanos. Primero, tomemos como referencia la manera en la que el matrimonio se realizaba entre el pueblo de Dios de esa época. Esto es una referencia muy importante. Entonces, siempre había conformidad entre las familias. Para aquellos que quieren casarse y quieren concretar una familia, es bastante importante, hermanos, el testimonio de los padres, la aprobación de los padres. Si tú, joven que me estás escuchando, te gusta una chica y quieres entablar una relación y quieres llevarla al altar, o viceversa, a una chica le gusta un chico, déjate llevar por el consejo de tus padres. Porque la Biblia dice bien claro, ¿no?, que no aborrezcamos el consejo de nuestros padres ni la enseñanza de nuestra madre. Y Dios los va a usar a ellos para hacerte discernir realmente si la persona que estás pretendiendo realmente teme a Dios primeramente, ¿no?, y es conveniente para que establezcas una familia en adelante. Entonces, había conformidad en la familia. Segundo, miremos a las personas como si fueran las tinajas, es decir, personas que necesitan un cambio de naturaleza. Las tinajas representan la vida de las personas que tienen que cambiar el interior que llevan, de agua a calidad de vino. Entonces, si necesitan ser llenadas y transformadas, tenemos que contribuir con eso, lo cual significa enseñemos, prediquemos la palabra del Señor. No dejemos de hablar del Señor. Y no necesitamos ser eruditos bíblicos para compartir del Señor. Podemos decir simplemente: Jesús te ama, estoy orando por ti, y cosas por el estilo. Y nuestra actitud muchas veces predica más que nuestras propias palabras. Y es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, debemos cooperar con Dios para poder llenar las tinajas para que Dios pueda hacer el milagro. Es decir, sembrar la semilla, sembrar la palabra en alguien, y Dios va a operar la transformación en esa persona a quien le estamos hablando. Entonces, nosotros sembramos la palabra, pero Dios va a hacer la transformación. A veces nosotros queremos que las personas que le predicamos se conviertan así. No es así de fácil. No sabemos en qué momento una persona nace de nuevo, pero lo que sí sabemos es que por sus frutos los conoceremos. A veces el nuevo nacimiento ocurre inmediatamente, pero la conversión tarda un poco, demora un poco, lo que nos lleva a pensar de que no podemos estar juzgando a las personas que recién han conocido al Señor y siguen practicando algunos pecaditos, entre comillas. Hay gente que tiene adicción al alcohol, al cigarro, y no lo pueden dejar al toque. Entonces hay que tener paciencia y seguir orando por ellos y no juzgarlos, ¿no es cierto? Porque el que hace la transformación es el Señor. Entonces, también una aplicación sería que necesitamos un cambio de naturaleza, como de agua a vino, una vida de sacrificio. Ahora, si ustedes quieren ser un poco más específicos o más explícitos, la uva atraviesa por un proceso violento de presión. Para obtener vino, ¿no?, pisan la uva, la trituran, la chancan y pasa por destilería y todo, y entonces finalmente se obtiene el vino. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. A veces Dios va a permitir la tribulación en nuestra vida para transformarnos también, ¿no? Es una enseñanza que estamos sacando de todo esto. Entonces, el resultado va a ser una vida de calidad, una transformación completa. Ahora, el creyente no es una persona reconstruida, y esto hay que tenerlo en cuenta. Es decir, el cristiano no es alguien que se ha reformado solamente. El cristiano es alguien que ha nacido de nuevo. Ha habido un cambio de naturaleza en su interior. Cristo Jesús ha hecho nacer de nuevo a esta persona y ha formado parte de su familia. Y su espíritu de la persona que estaba muerto ha vuelto a la vida. Y por eso esta persona, por medio del Espíritu, es consciente de Dios, porque el Espíritu Santo viene a morar al espíritu de la persona. Entonces, el cristiano no es una persona reformada, ¿no? Nosotros no predicamos la reforma de la persona. Nosotros predicamos el nuevo nacimiento, ¿no? La operación del Espíritu que hace nacer a una persona de nuevo, ¿no? Entonces, no somos reformados, simplemente somos nacidos de nuevo, tenemos otra naturaleza, ¿no? Entonces, una nueva creación ha tenido lugar en el corazón de un creyente. Una creación que no tiene nada que ver con la creación anterior, desde que nosotros nacimos. Es totalmente diferente y solo puede ser producida por Dios. Y por último, hermanos, Dios puede hacer milagros y proveer para nuestras necesidades en medio de todo. Como ya lo dije hace un momento, ¿no? Si es trivial que Dios haya provisto vino para una boda
que dicho sea de paso, nunca más se menciona de este matrimonio en toda la historia del ministerio de Jesús, ¿cuánto más nos va a proveer para nuestras necesidades, para nuestras urgencias? ¿No? Confiemos que el Señor, en medio de todo esto, el Señor va a proveer y nos va a dar lo que necesitamos a su debido tiempo. No desesperemos. En su momento preciso, el Señor siempre es fiel, ¿no? Y siempre va a estar allí pendiente de nuestras necesidades, de todo lo que nos hace falta. Entonces, nuestras necesidades son oportunidades para poder ver el poder de Dios. Porque si no nos falta nada, ¿cómo podemos decir Jehová es proveedor? Jehová Jireh. ¿Cómo podemos decirlo? Si no nos falta nada. Dios permite muchas veces la escasez para mostrarse como un Dios proveedor. Así que no nos asustemos. En medio de la pandemia hay escasez. Estemos en calma, no estemos en psicosis, estemos calmados, porque no honramos a Dios cuando estamos asustados. El Señor dice, no temas, ¿no? Caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10.000, a tu diestra 10.000, pero a ti no llegará. Entonces tenemos que estar confiados en el Señor, ¿no es cierto? Entonces, por último, en medio de toda tribulación, debemos de tener calma para poder discernir qué nos quiere decir el Señor que hagamos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en el contexto de las bodas de Canaán, todos se alocaron, no había vino, y María abre la bocota y dice, no hay vino. Jesús, no hay vino. Entraron como en una desesperación. Y Jesús le dice, humildemente, tranquilamente, dice, mujer, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? O sea, ¿por qué me dices esto? Sin embargo, el Señor actuó en misericordia y les proveyó a este matrimonio bastante vino suficiente para que terminara la celebración. Entonces, en un momento de escasez, ¿de acuerdo? De la escasez, tomando como analogía que faltó el vino en esta boda, hablando de nosotros, en un momento de escasez, hermanos, tenemos que tener tranquilidad, tenemos que estar reposados en Dios. ¿Por qué? Porque por medio del discernimiento, de repente Dios nos quiere decir y mostrar algo. Quiere que hagamos algo, que cambiemos de dirección. Él quiere que hagamos algo que nos está diciendo, pero que no lo escuchamos porque estamos muy asustados. Entonces, hermanos, los dejo con esto. Básicamente he querido enfatizar bastante acerca de las bodas porque hay bastante enseñanza y hay bastante analogía también. Y es importante notarlo, ¿no? Este matrimonio no representaba absolutamente gran cosa en el ministerio de Jesús, pero sin embargo, ese milagro que hizo Jesús de la conversión del agua en vino sirvió para que primeramente sus discípulos creyeran en él. Porque hasta antes de este milagro, sus discípulos solamente habían escuchado a Juan el Bautista decir, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero hasta ahí nada más. No había Jesús hecho ningún milagro que evidenciara que él tenía poder sobre la creación. Y esta conversión de agua en vino los dejó a sus discípulos con la boca abierta. Y por eso al final, en el último versículo del texto que hemos leído, en el versículo 11 dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Este era el propósito por el cual el evangelista incluye este testimonio de la boda, de la conversión de agua en vino, para que sus discípulos creyeran en él. ¿Sí, hermanos? Los dejo con eso, hermanos. Ya son casi las 6. Permítanme hacer una oración para terminar. Gracias por la paciencia que han tenido en este tiempo de estar escuchándonos por medio del canal, por medio de la página del Face. Y hermanos, simplemente sigamos confiando en el Señor en todo esto y no estemos asustados porque el Señor está con nosotros, ¿de acuerdo? Permítanme orar, hermanos. Señor, te agradecemos en esta tarde, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú nos puedes mostrar que tienes el poder sobrenatural para transformarnos, Señor, de muerte a vida, Señor. Tú transformaste el agua en vino, Señor, lo cual es prácticamente un cambio de naturaleza de los elementos. Y en nuestra vida también es así, Señor. Tú nos has hecho renacer de nuevo, Señor. Y tú, Padre Santo, estás en pleno conocimiento de todas nuestras necesidades. Y aunque fue trivial tal vez proveer vino para una boda, que dicho sea de paso, no representaba gran cosa en el ministerio de Jesús, sino simplemente como testimonio para sus discípulos de Jesús, Señor, así también tú vas a hacer y suplir cualquier cosa que esté faltando en este tiempo en tus hijos. Y oramos por tu provisión. Te pedimos para que tú nos des lo que necesitamos en este tiempo, Señor, si es finanzas, si es salud, si es trabajo, Señor. Porque tú eres nuestro Padre y nosotros somos ovejas de tu prado. Te agradecemos porque tú estás al tanto y eres consciente de todo lo que nos pasa alrededor. Provee, pues, para nuestras necesidades y danos la fuerza para esforzarnos en aquello que tú nos estás llamando a hacer en este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.